Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta ventana de la zulianidad, a esta ventana de las cosas nuestras, a esta ventana de nuestra cultura y tradiciones, el Magazine Zuliano. Hoy vamos a estar conversando con Guillermo Memo Larrear, porque en pasados programas hicimos algo sobre pura gaita, ¿no? Porque este hombre tiene mucho que contar acerca de nuestra gaita zuliana. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca del béisbol. Porque si alguien conoce de la historia del béisbol, si alguien conoce de ese deporte aquí en el estado Zulia y en Venezuela, es Guillermo Memo Larrear, a quien le damos nuevamente la bienvenida al Magazine Zuliano. En este caso vamos a estar hablando de deporte. Gracias nuevamente, Germán, por la oportunidad que me das a través de Magazine Zuliano de dirigirme a todo el pueblo en esta oportunidad en la parte deportiva. Mis inicios en el béisbol fueron precisamente frente de mi casa. Frente de mi casa había una plaza que se llamaba Francisco Araujo García. Pero dame la dirección de la casa, no te adelantes. En toda la calle Venezuela, frente al Colegio Libertador. Frente a las empanadas más sabrosas de Maracaibo, frente a las empanadas de Anita Pucci. Calle Venezuela, en todo el centro del Saladillo, a 5 cuadras de la Basílica. Ahí nació Memo Larrear. Fui traído al mundo en el Hospital Chiquinquirá y de ahí me llevaron para mi casa. Allí empecé jugando béisbol descalzo, con pelota de trapo y luego con pelota de goma. De allí salté de la mano de Ciro Collello, el nieto de Virgilio Carrullo, fue el que me dio la mano y me llevó por primera vez a un equipo organizado. Así es. Memo, ya entrando en materia de amateur, ¿no? Porque viajaste por muchos países representando a Venezuela. Vos me decís que tenés un récord. ¿Cuál es ese récord que vos tenés? El único pelotero latinoamericano que tiene el ciclo olímpico completo es Memo Larrear. Fui a Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Mundial y Juegos Centroamericanos del Caribe. Y en todos fui la mejor segunda base de todos los campeonatos. Y tuve un récord. No tuve errores en ningún partido. Y en los Juegos Bolivarianos, en el 70 aquí en Maracaibo, quedé campeón bate, campeón jugador. Y el jugador más valioso que batí 575 de verdad. O sea que cada vez que te paras a batear, dabas un jica por cada 2 turnos, un poquito más. Memo, vos tenés 73, Aparicio tiene como 84. Aparicio lo hemos tenido en este programa varias veces, ya hemos hecho varios programas con Aparicio, en donde está radicado en Barquisimeto. ¿Qué experiencia tuviste con Aparicio, con Luis Ernesto, su hermano? Cuando muy joven, Luis me iba a ver entrenar a los niños en el Alejandro Borges. Yo, después de terminar mi carrera como pelotero activo con Lotería del Zulia, tuve la suerte de que el señor Briñez me llamó para que condujera al equipo Lotería del Zulia, pero también trabajaba con el Instituto Nacional de Deportes enseñando niños, y con frecuencia Luis iba a ver los entrenamientos, y ahí nació nuestra amistad. Y a partir de entonces el viejo Luis, a quien yo considero una gran eminencia, porque aun cuando no tenía ese nivel de educación, era un hombre que hablaba de béisbol, siempre hablaba, 24 horas al día hablaba de béisbol. Y era un hombre elocuente en el béisbol. Allí nació mi amistad con el viejo y con Luis. Y Luis me dio la oportunidad en 1975, ya cuando Luis se había retirado con Media Roja de Boston. Yo fui al campo de entrenamiento del Boston con una carta de Luis Aparicio en Winter Haven. Y ese año, precisamente, el Boston quedó campeón. Ese mismo año que tú estás allá. En 1975. Pasó muchísimos años para que entonces volviera a quedar campeón, ¿no? Porque Boston quedó campeón hace poco. Exacto. Después del 75
pero figúrate, estaban Diego Seguí, Luis Tian, Carlton Fisk, Carl Yastrzemski, Fred Lynn, que fue el año siguiente fue el pelotero más valioso, Rico Petrocelli, es decir, un equipo... ¿Dirigidos en ese momento por? No preciso en el momento, pero en ese entonces tuvieron cuatro pitchers que ganaron 20. Ese fue el famoso jonrón de Carl Yastrzemski, que se quedó parado, que la bola ahí se iba y tropezó con... Eso es correcto. Mira, yo empecé, a mí no me dejaban entrar al campo de entrenamiento porque, como es lógico, los equipos de Grandes Ligas tienen un seguro, y al comienzo no me dejaron entrar al campo de entrenamiento. Pero por una recomendación de Luis y una carta que le envió a Luis Tian habló con el manager y me dieron la oportunidad de pichar práctica. Y el primer día le hice más de 600 lanzamientos a Carl Yastrzemski. Yo creo que la gente habla mucho de los peloteros viejos, y ese hombre no trabajaba. Carl Yastrzemski era un hombre que trabajaba 8 horas al día. Él y yo nos quedamos, después del entrenamiento nos quedamos él y yo con 4 baldes, con 120 pelotas cada uno, y yo le hacía 500, 600 lanzamientos diarios. Bien, vamos a hacer una pausa, la primera pausa, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Esa ha sido la mayor satisfacción en el béisbol, esa de haber pichado, aunque sea en práctica, a Yastrzemski? Fue una experiencia muy agradable, pero esa ha sido la más grata experiencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del Magazine Zuliano. Que les habla Luis Aparicio y los invita a ver el Magazine Zuliano. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Te saluda Henry León, el gran moñoño. Te invitamos a continuar con Magazine Zuliano. ¡Sí! Memo Larreal, invitado especial en el Magazine Zuliano, hoy hablando acerca del béisbol, porque en el Zulia hay autoridades y una de ellas es Guillermo Memo Larreal. Memo, te dejo una pregunta al aire. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción, tu mayor logro, tu mayor experiencia en el béisbol? Yo creo que la Virgen me ha dado muchas bondades. Una de ellas, yo soy el único jugador que ha ganado. En el 1962 ganamos por primera vez un campeonato nacional juvenil en Cabimas. El único, porque en el 1966 también ganamos por primera vez el campeonato nacional en Maracay, campeonato doble A. O sea, la única persona que participó en esos dos equipos por el Zulia fui yo. 1962 campeones nacionales juveniles, 1966 campeones nacionales doble A. Pero una de las mayores satisfacciones que he sentido es haber representado a mi país en tantas competencias internacionales y hacerlo con honor, con disciplina y con respeto. ¿Qué países visitaste representando a Venezuela en esas competencias de béisbol? Empezamos jugando, en 1969 jugamos un campeonato mundial en República Dominicana. Al año siguiente jugamos unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá. Y ese mismo año jugamos unos Juegos Panamericanos. Luego fui a unos Juegos en Ecuador, unos Juegos Suramericanos. Y ya en los Juegos Panamericanos en Caracas, ya actué en función de técnico porque era scout del equipo cervecero de Milwaukee. Pero el hecho de haber representado a mi país y que la Virgen siempre estuviera conmigo fue lo más dignificante, porque me sentía un representante sencillo de mi barrio El Saladillo y de mi país Venezuela, al cual creo que humildemente representé con todo el honor y con toda la valentía. Memo, viviste
los tiempos dorados del béisbol AA, ¿no? Cuando el béisbol AA aquí hacía que las tribunas se pusieran repletas de aficionados, con los tiempos de el OSP, de López, de Lotería Zulia, de Cantebé, equipos que jugaban béisbol AA y que había muchos peloteros que bueno, tenían un nombre, ¿no? En el estado. ¿Qué tiempo tuviste y cuáles fueron esas anécdotas en ese tiempo? Bueno, yo tuve 27 años con el equipo Lotería del Zulia. Y lo que tú dices es cierto. El 60%, en esa época, el 60% del seleccionado que representaba a Venezuela era del estado Zulia. Y creo que me quedo corto. De pronto el 70 o hasta el 75% del equipo era del estado Zulia. Es más, en los Juegos Bolivarianos del año 1970, el 70% del equipo fue del estado Zulia. Bueno, sin duda, el Zulia ha sido siempre una de las potencias en béisbol, ¿no? Siempre, estos últimos años hemos venido decayendo, pero para esos momentos el Zulia era digamos, el que surtía el equipo de Venezuela cada vez que iba por una competencia, bien sea sudamericano, mundial. Porque en los latinoamericanos de béisbol, sabemos porque por ser el Zulia la sede de las pequeñas ligas de Venezuela, viajan las pequeñas ligas, ¿no? Que de ahí han salido tantos peloteros, en el caso de Wilson Álvarez, de Carlos González, que son peloteros que han salido de la Coquibacoa, de la pequeña liga universitaria, de Cacique Mara, y tantos peloteros, ¿no? Que han salido de todas esas ligas. Pero en esos momentos el AA era, digamos, lo que la gente veía aquí como a lo que se terminaba el béisbol profesional, que daba ese béisbol AA para que las tribunas se ponían repletas. Y disfrutaban de pitchers como Orlando Torres, un ejemplo. No, y no solo eso. Se jugaba béisbol todos los días, sábado y domingo, de lunes a domingo. Había oportunidades en que los equipos jugaban 3 partidos en la semana. Y habían bateadores, Jesús Borja, Sandy León, el padre del catcher de... Bueno, y Jesús Borja era un fenómeno. Para mí Jesús Borja pudo haber llegado a Grandes Ligas, pero no quiso. Lenín Rodríguez daba unos batazos que la sacaba en 3 estadios. Sandy León dio un batazo en Cartagena que la sacó de 3 cercas, no de una, sino en el estadio 18 de noviembre de Cartagena. Oye, aquí en Luis Aparicio de unos cuantos errores también así, ¿no? Y ojalá que el hijo que está con los Medias Rojas de Boston agarre un poquito de esa suerte que tiene el padre cuando bate. Bueno, cada vez que yo lo veo me recuerdo del padre y, es decir, te repito, yo creo que he tenido suerte. Por estas manos, humildemente, como entrenador, han pasado 46 Big Leagues. Al regreso me vas a contar de esos Big Leagues que han pasado por esas manos tuyas de entrenador. A ver si también ponemos al hijo mío en esas manos para ¿qué hacemos? Vamos a hacer la segunda pausa. Estamos en compañía de Memo Larrear y ya venimos con la parte final del Magazine Zuliano. Te saluda Betulo González y sigue viendo Magazine Zuliano. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Los saluda el profesor Lino Conner y los invito a que vean Magazine Zuliano, orgullo de nuestra ciudad de Maracaibo. Bien, y continuamos en el Magazine Zuliano en compañía de Guillermo Memo Larrear. Bueno, por las manos de este hombre, por la sabiduría de este hombre han pasado 46 hasta este momento. Big Leaguer, que bueno, es mucho decir. Háblame de cuáles son los más sobresalientes o cuáles son los que vos podéis nombrar de esa lista. Bueno, en el béisbol venezolano hay un récord que podrá ser igualado y yo creo que no se va a igualar nunca. Es un campeonato junior, Wilson Álvarez. Esa fue la vez que lanzó Wilson Álvarez. Fueron 7 innings. Le pichó a 21 jugadores. Los ponchó a todos. Y los ponchó a todos 21. No solo fue juego perfecto, sino que los ponchó a todos. ¿Y eso 21. fue salir contra quién? Contra Distrito Federal. Contra Distrito Federal. Una vez jugando en Falcón, nosotros fuimos campeones invictos. Y casi damos, Orlando Torres
pichando por el Zulia, casi da juego perfecto. A Henry Balbuena se le cayó un fly en el left field. Si no se le cae un fly a las manos. Si no se le cae el fly, Orlando Torres daba juego perfecto ese día. Sí, pero te pregunté acerca de esos bilingües que han pasado por tus manos. ¿Cuáles son esos muchachos que están ya en el béisbol de la Grandes Ligas? El último es Rugner Odor. Odor fue alumno mío en la pequeña liga universitaria al lado de Luis Aparicio. Y decime una cosa, ¿quién lo enseñó a boxear? Porque conectó a un dominicano, porque también aparte de beisbolista parece que es boxeador. Si supieras una cosa, el hermano yo creo que es el hombre más humilde, el que está de coach de banca de Caribes. Yo creo que es el hombre más humilde de Venezuela. De pronto tú sabes que en el béisbol pasan cosas que tenían que pasar, pero yo no creo que Odor, que pertenece a una familia extraordinaria, por cierto, de mucho parentesco, porque ellos están ligados con Eduardo, con los Zambranos, porque la mamá de él es de los Zambranos. Ajá, o sea, es una familia totalmente deportiva. Por cierto, esos Eduardo, Roberto y el José Luis llegaron a ser right field, center field y left field de las Águilas del Zulia en una oportunidad. Yo creo que ese récord sí no lo va a igualar nadie. Eso es correcto. Es más, yo era scout de Milwaukee, el padre se llamaba como el right field y le llamábamos Camamboy. Y cuando Milwaukee quería firmar a Eduardo, a mí me gustaba más Roberto, que tenía un poco más de fuerza y empujaba más carrera. Y en una oportunidad, Roberto Zambrano, el papá de los Zambranos, llegó a mi casa y le puso como excusa a Milwaukee que él quería firmar los tres, pero José Luis apenas tenía 14 años y no los podíamos firmar porque era menor de edad. Uno de ellos que sí llegó a Grandes Ligas fue Eduardo. Pero, figúrate, aquí en los Bolivarianos de 1970, hubo 3 pitchers, que yo era el manager, 3 pitchers llegaron a Grandes Ligas. Hablando de manager, vos fuiste manager del Magazine Zuliano en un intergaitero que nos tocó jugar la final, recuerdo yo, ya estoy cambiando un poquito el tema, ¿no? Contra Sabor Gaitero de León Magno Montiel. Y entonces yo te pedí que vos dirigieras el equipo que iba a pichar por el Magazine Zuliano nada más y nada menos que Luis Escaray. Ese hombre que de verdad lo recordamos cada vez porque era, bueno, Luis Escaray siempre andaba con esas energías positivas. Y entonces íbamos ganando en el último inning. ¿Te recordáis ese juego? Dieron fly a segunda, se le cayó la bola a la segunda base. Dieron fly a right field, se le cayó la bola al right field. Hacíamos esas 2 jugadas, quedábamos campeones. Lo peor es que el equipo contrario, de grandes amigos gaiteros, decían que yo era el culpable porque yo me había prestado con Piquito, porque Piquito me vino a buscar y yo le dije, ¿por qué? Piquito es un gran amigo, me vino a buscar y yo lo complací. Igual me han podido venir a buscar ustedes y también los hubiera complacido, pero clase rabieta la que cogió esa gente, porque ellos se creían que nos iban a dar una paliza. Sí, bueno, pero sentimentalmente fuimos campeones. Yo creo que compraron a right field a segunda base. Para que sí, no, para que no sí. Así es. Te voy a nombrar este personaje último, porque ya nos vamos ya estamos terminando el Magazine Zuliano. Luis Adolfo Camacho Pillopo, es hombre de béisbol y hombre de la gaita. Bueno, mencionar a Luis Rodolfo Camacho es como mencionar a mi segundo padre. Yo tuve la suerte de ser fundador del grupo Gaiteros de Pillopo, porque yo venía llegando a dirigir al equipo de Atlántico en Barranquilla y traía un bambuco, una música alegre. El revoleático, Ajá. Francisco el matemático. Y había un ensayo en la casa de Pillopo y Pillopo me dijo que se lo cantara y lo montamos con el grupo y fue la revelación. Y yo tengo el honor de ser fundador del grupo Pillopo, aparte de que Pillopo fue uno de los hombres que también me aupó a mí. Yo creo que fue el hombre que más me aupó como pelotero durante mi vida como deportista. Así es. Bien, ya llegando al final del Magazine Zuliano por el de hoy, son anécdotas del béisbol, de la gaita, hombre de verdad ligado a estos 2 pasiones del zuliano como es la gaita y el béisbol. Sin duda alguna, Memo Larreal, toda una vida entregada a estas 2 pasiones del zuliano. Vemos ya la despedida en el magazine y de verdad contentos por haber permitido que lleguemos a tu residencia y que, bueno, poder hacer estos programas para que queden para la historia de nuestra gaita y de nuestro béisbol. Al contrario, Germán, muy agradecido, me siento muy halagado
por haberme escogido dentro del selecto de número de personas que yo sé que tú haces selectos para tus programas. Y nuevamente te repito, las puertas de mi casa y las puertas de mi corazón siempre estarán abiertas para Magazine Zuliano. Gracias. Será hasta una nueva oportunidad en el Magazine Zuliano.